Buen día para cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo. Damos gracias al Señor por su misericordia y por su bondad y por su cuidado con cada uno de nosotros. Debemos agradecer siempre al Señor porque en tiempos tan difíciles, porque en días tan oscuros, Él ha sido fiel y ha cuidado de cada uno de nosotros. Hoy es un día muy especial para cada uno de los hijos de Dios. Hoy es el día del Señor. No es nuestro día, es su día. Y lo usamos para dar reposo a nuestros cuerpos y para adorar con todo nuestro ser a nuestro buen Dios, quien envió a su Hijo a cargar con nuestros pecados en la cruz y quien nos ha dado su Espíritu, quien ha hecho morada en nosotros para guiarnos hasta el día de Jesucristo. Mis amados hermanos, hoy nos acercamos de nuevo a la palabra de Dios para adorar a nuestro Dios y conocerle aún más. Hoy nos acercamos al Salmo 46 por segunda vez en nuestra serie expositiva sobre este maravilloso Salmo. Así que yo quiero que cada uno de ustedes abra sus Biblias en el Salmo 46 y podamos de nuevo deleitarnos en esta porción tan maravillosa de la palabra de Dios. El domingo pasado veíamos cómo esta porción fue de gran aliento para el reformador Martín Lutero en días sumamente fuertes, en días donde incluso la salud de su hijo menor corría gran peligro, en días donde su casa había sido convertida en un hospital para moribundos, en días tan oscuros que enfrentó este Hijo de Dios, pero que esta porción de la palabra de Dios fue de gran aliento y fortaleza para él. Y quiere el Señor usar esta porción de su palabra para alentar también cada uno de nuestros corazones y para transformar nuestras mentes y corazones a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Salmo 46. Pero antes de leer esta porción, vamos a rogar a nuestro Dios. No podemos hacer nada sin la ayuda de nuestro Dios. Así que oremos a nuestro Padre y pidámosle juntos que Él use su palabra hoy para transformarnos a la imagen de Cristo. Oremos. Bendito Padre y Redentor, Creador y sustentador del universo, a ti nos acercamos hoy por los méritos de tu Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, para rogar, Señor, que uses tu bendita, maravillosa y gloriosa palabra para alentar nuestros corazones, para que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que podamos pensar como Cristo, sentir como Cristo, vivir como Cristo. Oh amado Padre, usa tu Espíritu Santo hoy para fortalecernos y guiarnos a toda verdad. Usa tu palabra, mi Dios. Usa esta porción de tu palabra para alentar nuestras vidas, para mirar hacia ti y no quitar nunca nuestra mirada de nuestro amado Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. En su nombre oramos. Amén. Salmo 46, versículos 1 en adelante. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre el amor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Una hermana contaba una experiencia sumamente fuerte que vivió en algún momento de su vida y cómo ésta produjo temor en ella,
pero también cómo la llevó a reflexionar sobre ciertos aspectos en aquel momento. Y quisiera que escuchemos esta breve anécdota y que ésta pueda preparar nuestros corazones para lo que vamos a exponer en este maravilloso salmo. Nuestra hermana cuenta lo siguiente. Hace muchos años estaba en un aeropuerto durante una tormenta de hielo. Habíamos llegado tarde por la tormenta y perdimos nuestro vuelo, junto con cientos de otros pasajeros. El aeropuerto estaba lleno de personas irritadas y ansiosas, y aunque el caos parecía bajo control, cada vez que alguien se paraba para quejarse con los agentes de la aerolínea, un grupo de personas se unían produciendo un desorden. Era tan obvio que nuestras acciones podían afectar a otros, y es que mis acciones tienen consecuencias no solamente en mi vida, sino en la vida de aquellos alrededor de mí, aun cuando no los conozco. Somos criaturas influenciables, y eso es bueno entenderlo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo estoy influenciando a otros? ¿Para bien o para mal? ¿Cómo estoy influenciando a otros? ¿Produciendo esperanza o produciendo temor y terror? Esta es una buena pregunta para hacernos nosotros. Nuestra hermana, en medio de todo este caos que ella experimentó, ella llegó a esa conclusión. Cómo cada una de las acciones de las personas a su alrededor estaba influenciando para bien o para mal a aquellos que estaban a nuestro alrededor. Yo quiero decirles que la manera en cómo respondemos a cada una de las adversidades de nuestra vida puede estar influenciando a otros también. Si nosotros respondemos a los dolores de la vida con miedo y pánico, sin duda alguna este mismo miedo y pánico va a influenciar a otros. Si nosotros en medio de la tribulación y de la prueba respondemos con esperanza y con paz, esto también debería influenciar a otros. Y es por eso que yo quiero que veamos la reacción del salmista en el Salmo 46, de la manera en cómo él y el pueblo de Dios respondieron a las grandes tribulaciones que estaban enfrentando y cómo este salmo hoy y a lo largo de los siglos ha sido de influencia para el pueblo de Dios, no para infundir más pánico del que ya hay, sino que este salmo fue usado y estas palabras y estas acciones de cómo respondió el salmista en medio de la prueba nos influencian hasta el día de hoy para esperanza, para producir paz en nosotros. Y cuando vemos este salmo podemos preguntarnos, ¿cómo este salmo influencia mi vida? ¿Para pavor y miedo o para esperanza y paz? Sin duda alguna, este salmo trae una gran influencia de paz y de esperanza en nuestras vidas. Por eso quiere el Señor que la manera en cómo respondamos a cada prueba y a cada noticia que recibamos diariamente puede influenciar a otros para bien y no para mal. Salmo 46, versículos 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Esto es una porción sumamente increíble. Como veíamos, el centro del Salmo 46 no son los problemas. El personaje central del Salmo 46 es Dios, el Dios todopoderoso, creador y sustentador de todo lo que hay. En los primeros tres bloques, en el primer bloque, mejor dicho, del Salmo 46, se nos muestra a Dios como una fuente de confianza y seguridad. Eso lo vemos en los versículos 1 al 3. En los versículos 4 al 7 del Salmo 46 se nos muestra a Dios como una fuente de gozo. Y en los versículos 8 al 11 se nos muestra a Dios como una fuente de paz. Así que el centro del Salmo 46 es Dios, Dios, Dios y su maravilloso obrar, quien es una fuente de confianza para el creyente. Dios, quien es una fuente de regocijo para el creyente. Dios, quien es una fuente de paz para el creyente. Hermanos míos, como veremos en este salmo, las cosas no parecen estar bien en la vida del salmista. Parecen haber ciertos conflictos que intentan perturbar la paz del pueblo de Dios aquí. Y sin duda alguna veces podemos pensar que todo se derrumba a nuestro alrededor. Sin embargo, yo quiero decirles a cada uno de ustedes, mis amados hermanos que me escuchan, a pesar de que muchas veces podamos sentir que todo se derrumba a nuestro alrededor, yo quiero que sepan que existe un fundamento seguro que jamás se moverá.
Y ese fundamento seguro es Dios mismo, es nuestro Dios, quien es una fuente de confianza, de regocijo y de paz. El salmista comienza: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Sumamente fuerte lo que tenemos aquí. Aunque se desconoce un poco el trasfondo exacto de estos versículos, nosotros sabemos que esta fue una época amenazante. Esta fue una gran crisis nacional que tuvo que enfrentar el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos ver estas ideas en nuestro texto? Bueno, lo podemos ver por las mismas declaraciones que hace el salmista. Él dice que Dios es su refugio. Esto quiere decir que si Dios es su refugio, como él lo declara en el versículo 1, esto nos permite ver de manera implícita el hecho de que existe una amenaza. ¿Para qué un refugio si no hay amenaza? Si el salmista aquí nos muestra un refugio es porque existe una amenaza. Pero también el salmista dice: no temeremos en el versículo 2. Si realmente todo está en paz, todo está tranquilo, ¿por qué mencionar estas palabras? Hermano mío y hermana mía que me escuchas, ninguna de las palabras que se encuentran en este salmo están de más. Cada una, palabra por palabra, fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que estas palabras de refugio, y cuando el salmista declara no temeremos, estas palabras indican una época amenazante y una crisis emocional la que estaba viviendo el pueblo de Dios. Pero hay otro detalle aquí en nuestro texto. El salmista comienza en el verso 1, Dios es nuestro amparo. Él no comienza diciendo Dios es mi amparo, hablando de manera personal. Como cuando en el Salmo 23 leemos el Señor es mi pastor, allí David se está refiriendo a algo de manera personal. Pero en el Salmo 46 él dice Dios es nuestro amparo. Y en el versículo 2 dice por tanto no temeremos. En ambos textos el salmista habla en plural. ¿Qué indica esto, mis amados hermanos? Esto indica que la prueba que están atravesando y que se describe en el Salmo 46 es una prueba colectiva. Es una prueba que está afectando no solo a quien escribió este Salmo, sino a todo el pueblo de Dios. Por eso él habla en plural, tanto en el verso 6, en el verso 9, en el verso 10 y también en los versículos 1 al 2. Cuando ustedes leen estos versículos que yo acabo de mencionar, el verso 6, por ejemplo, el verso 9, por ejemplo, y el verso 10, podemos ver cómo el salmista con sus palabras da como gloria a Dios por librarlos de los poderes extranjeros invasores que estaban acechando sus vidas en aquel momento. Y luego de tener en claro todos estos puntos, la realidad de que aquí hay una crisis nacional, la realidad de que esto no solo está afectando al salmista, sino que es una prueba colectiva, está afectando a todo el pueblo de Dios, nosotros podemos comenzar a analizar ahora palabra por palabra de esta maravillosa porción. Y quiero decirte hoy, aún antes de exponer este texto, yo quiero probarte hoy que no existe ninguna razón para temer. No existen razones para permanecer en el pánico. No existen razones, más bien quiero darte muchas razones para confiar en Dios. Versículo 2 del Salmo 46. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Por tanto, ¿qué significa esto en nuestro texto? Cada vez que ustedes encuentren en un texto bíblico un por qué, un por tanto o un para, nosotros vemos una conexión con lo que precede a nuestro texto. Lo que quiero decir es que este versículo 2 está estrechamente conectado con el versículo 1 que predicamos la semana pasada.
Por tanto, tiene una conexión con el versículo 1. Es como si el salmista dijera: Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en los problemas, por tanto no tengo por qué temer. Es como que el salmista estuviese diciendo, como Dios, y recuerden que Dios aquí es Elohim, el Dios todopoderoso, como el Dios todopoderoso es mi amparo, o mejor dicho aquí en plurales, nuestro amparo y nuestra fortaleza, el Dios omnipresente en medio de nuestros problemas, por tanto no tenemos ninguna razón para temer. El salmista está diciendo, si Dios no fuera mi Dios, si este omnipotente Dios de Génesis 1:1, creador de los cielos y de la tierra, no fuese mi amparo y fortaleza y no estuviera cerca en medio de mis problemas, yo tendría muchas razones para tener miedo. Si Dios no fuera mi refugio y mi fuerza en la debilidad y mi pronto auxilio y socorro en los problemas, entonces yo tendría muchas razones para permanecer en pánico, tendría muchas razones para estar ansioso, tendría muchas razones para dejarme sumergir en el miedo, pero el escenario no es así. Dios, Elohim, es mi amparo y fortaleza, por tanto no tenemos razones para temer. ¿Ven eso, hermanos? El salmista nos está diciendo, no importa lo que enfrentes, no importa, ponle el nombre que quieras a tu problema. Ponle el nombre a cualquiera de los problemas que pueda estar enfrentando el pueblo de Dios, incluso la persecución religiosa. Ponle el nombre que quieras. No importa, no tenemos razones para vivir atemorizados. Más bien tenemos muchas razones para permanecer confiados. Muchas razones. ¿No ves eso? Wow, hermanos. Si no tuvieras al Dios de la Biblia como tu Dios, tendrías muchas razones para temer. Si el Dios creador y sustentador del universo no te hubiese salvado por gracia a través de la obra de su Hijo Jesucristo y producido fe en tu corazón, tendrías muchas razones para tener miedo, aceptaría tu pánico, aceptaría tu ansiedad, pero no es así. Si eres un hijo de Dios, no tienes razones para temer, dice el salmista. Oh, hermanos, la única razón por la que pudiéramos temer es que Dios no sea lo que Él dice ser. ¿Escuchaste eso? La única razón para temer es que nosotros estemos sirviendo a un Dios mentiroso, a un Dios que no es lo que dice ser. Esa es la única manera de temer. Pero si Dios es veraz, y lo es, como lo declara la Biblia de tapa a tapa, nuestro Dios es la verdad encarnada, la perfección de la sabiduría. Si Dios es lo que dice ser y lo es, nosotros no tenemos ninguna razón para tener miedo. Nosotros no tenemos razones para vivir ansiosos y sumergidos en el pánico, como si estuviéramos desprovistos del cuidado de Dios. Por eso es que es tan grave la incredulidad. Por eso es que es tan grave dudar. Por eso es que es tan grave vivir permanecidos sumergidos en el pánico, porque estamos negando con nuestras acciones lo que Dios dice ser para ti y para mí. Cuando vives ahogada o ahogado en el pánico ante las múltiples malas noticias de nuestro mundo, tú le estás enviando un mensaje a quienes te rodean, diciéndoles, ¿sabes qué? Yo vivo sumergido en el pánico y me dejo arrastrar por la ansiedad porque Dios no es lo que dice ser. Ese es el mensaje que estás enviando, que estás sirviendo a un Dios débil que no es capaz de socorrerte en medio de tu dolor. Cuando te dejas llevar por el pánico y la ansiedad, escúchame bien, estás enviándole un mensaje a los que están a tu alrededor, diciéndole que Dios no va a cumplir lo que prometió para ti, que Dios no guardará tu vida, que Dios no guardará tu alma. Tú estás entendiendo lo grave que es la incredulidad y lo oscuro y lo fuerte que es enviarle este mensaje al mundo acerca de Dios. Hermanos míos, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7 nos dice, por fe andamos, no por vista. ¿Por qué no por vista? A ver, mis hermanos, ¿por qué no por vista?
Hermanos, por la sencilla razón de que caminamos confiadamente sin saber lo que el futuro nos presentará. La fe y el miedo son parecidos en el hecho de que estamos creyendo en algo que aún no ha pasado. Pero la fe, escúchame bien, pero la fe produce resultados positivos, mientras el miedo produce resultados negativos. Te quita el sueño. Rompe tu comunión con Dios, que es lo más importante. Pone en duda las promesas de Dios, que es lo más importante. Te quita el apetito, te quita el sueño, te pone irritable. Y quieres llevar a otros contigo a este mundo de miedo y de pánico y de terror. Si no, miremos hacia nuestros días. Hay personas que parece que les encanta estar preocupados. Hermanos, cuando nos llenamos de miedo, estamos creyendo que lo peor pasará. Mientras cuando caminamos por fe, creemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Qué diferente es caminar en esta vida por vista y qué diferente es andar en esta vida por fe. Salmo 46, versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hay una frase que se repite aquí, una y otra vez. ¿Saben cuál es? Aunque. Y esta es una forma poética de representar circunstancias preocupantes que enfrenta la persona que escribe este salmo. El salmista, con este énfasis aquí, describe circunstancias que están amenazando su vida, describe circunstancias que están amenazando a su familia, describe circunstancias que están amenazando al pueblo de Dios. Es eso lo que está diciendo el salmista. El salmista describe el escenario más trágico que tú y yo nos podemos imaginar. ¿Escuchaste eso? Por tanto, no temeremos. Mira el escenario que describe. Aunque la tierra sea removida, aunque la tierra cambie, no temeremos. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque todas las montañas se desplomen y caigan al fondo del mar, dando idea de que todo se está destruyendo, no temeremos. Verso 3. Aunque bramen y se turben sus aguas, no temeremos. Aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Cuando el salmista describe todo esto, él nos muestra cómo todo lo que era estable está a punto de derrumbarse. ¿Escuchaste eso? Aquí se describe que todo lo que era estable está a punto de derrumbarse. Pero a pesar de que todo lo que era estable está a punto de derrumbarse, podemos confiar. A pesar de que todo lo que está mirando nuestros ojos se va destruyendo y acabando y empeorando a cada minuto, podemos confiar. ¡Qué increíble es esto! ¡Qué majestuoso! Y esto es muy importante entenderlo porque a nosotros nos encanta justificar nuestros pecados, nos encanta justificar nuestros miedos, nos encanta justificar nuestra ansiedad como si fuera algo hermoso, como si fuera algo en lo que los hijos de Dios pueden vivir y ser dominados por ellos como si Dios no existiera en sus vidas. Y algunos dirán, bueno, pastor, pero usted no conoce mi situación. No, mi hermana, estoy seguro que no la conozco. No soy Dios. Yo estoy seguro que si hay alguien que conoce bien tu corazón y tus situaciones a la perfección, es nuestro Dios. Y eso es lo más importante, porque realmente Dios es el que debe conocer tus situaciones a la perfección, porque Él es el único que puede socorrerte en medio de ellas. Pero volvemos al punto. A veces intentamos justificar nuestro miedo y nuestra apatía, nuestro pavor, nuestra ansiedad. De alguna manera queremos justificarla. ¿Será que Dios quiere eso? Bueno, hermanos, aquí el salmista, por ello presenta el escenario más oscuro
más terrible, más tenebroso, el escenario que puede poner en peligro la vida de todos nosotros con una tasa de mortalidad de al 100%, y a pesar, dice, aún puedas experimentar lo más feo del mundo, lo más horrible del mundo, lo más grande y horrendo que pueda acabar con tu vida en segundos, ni siquiera eso debe darte una razón para temer, sino que aún todo eso que se desploma a tu alrededor te dará muchas razones para confiar en aquel que es tu amparo y fortaleza y tu pronto auxilio en las tribulaciones. Un puritano dijo: la tierra puede temblar, los pilares del mundo se pueden caer debajo de nosotros, el sol puede perder su luz, la luna su belleza, las estrellas su gloria, pero en relación al hombre que confía en Dios, aquí está la diferencia. ¿Qué hay en el mundo que pueda cambiar su corazón? Pero en relación al hombre que confía en Dios, ¿qué hay en el mundo que pueda derrocar su fe? Pero en relación al hombre que confía en Dios, ¿qué hay en el mundo que pueda alterar su afecto, su amor a Dios? Nada, absolutamente nada, mi hermano, mi hermana que me escuchas. Nada, este puritano tenía toda la razón. ¿Qué hay en el mundo que pueda cambiar nuestro corazón? ¿Qué prueba tan fuerte que sea puede limitar nuestro amor hacia Dios o derrocar nuestra fe? Pero hay una característica de este hombre que se describe aquí a través del puritano, y es uno que confía en Dios. El que no confía en Dios en medio de la prueba lo evidenciará rapidito. Créanme que sí. Y tratará de justificarlo, pero igual saldrá a la luz. Pero el hombre y la mujer que confía en Dios se mantendrá firme, aun cuando todo alrededor se desploma. El hombre y la mujer que confía en Dios se mantendrá firme y con esperanza, aun cuando los demás en el mundo que no tienen a Cristo viven con pánico y terror. Y tú dirás: pastor, ¿y dónde está la prudencia, pastor? No, pero es que aquí, mi amado hermano y mi amada hermana, yo quiero decirte en el amor que te tengo y con total sinceridad, aquí no tiene nada que ver esto con prudencia ni imprudencia. Aquí no se está hablando de nada de eso. Aquí estamos hablando que no importa lo que vivamos, no importa lo que sea, ponle el nombre que tú quieras, lo que sea. No nos da razones para vivir en miedo. Tendremos que vivir como el salmista. Por tanto, no temeremos. Pero eso solo pueden decirlos aquellos que tienen a Dios, al Todopoderoso, como su refugio y su fortaleza. Hermana y hermano que estás aquí, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿En tu negocio, en el hecho de que prospere? ¿En tu salud? ¿Es allí donde está puesta tu confianza, en tener una buena salud, en no enfermarte? ¿Es allí donde está tu paz? ¿En títulos? ¿Conocimiento? ¿Remesas familiares? ¿Es allí donde están puesta tu confianza y tu seguridad? Hermano mío, no te desenfoques y no permitas que las pruebas de esta vida te desenfoquen. Hermanos, tanto la fe como el miedo nos requieren creer en algo que no ha pasado todavía. La ansiedad y el miedo tienden a ser futuristas. Pedro es un ejemplo perfecto de eso. Él tuvo la fe en el Señor para salir del barco y para caminar encima del agua, pero tan pronto quitó la vista del Señor Jesús, él comenzó a dudar y entonces comenzó a hundirse, como lo declara Mateo 14. Solo basta que nos desenfoquemos. Solo basta que quitemos nuestra mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, y todo se desplomará. ¿Cómo puedes pretender tener una fe firme y fuerte ante la prueba y las tentaciones que vienen a tu vida si tu mirada vive constantemente desenfocada de Jesús, del autor y consumador de la fe, de quien hallamos fuerza y poder para continuar corriendo esta carrera? ¿Cómo podemos pensar en eso? Miren, hermanos, cuando yo tenía tan solo unos 7, 8 años, me llevaron al hospital por un fuerte dolor en mi ojo izquierdo. Lloraba y me revolcaba en la cama de este fuerte dolor. Cuando los médicos comenzaron a revisarme, el oftalmólogo concluyó en que debía estar en una revisión constante debido a un posible glaucoma en mi ojo izquierdo.
Y a partir de ahí, desde los 7 años, comencé un control anual donde unas 2 o 3 veces al año iba con mi madre al hospital para tratarme y chequearme toda esta situación. Y en medio de todos los exámenes incómodos que tenían que hacerme en mis ojos, siendo un niño tan pequeño, había un examen que para mí era el que más me torturaba, pero era uno de los que más necesitaba. Y este examen se llama campo visual. Así se llama este examen. Te sientan en una silla de madera, sujetan tu rostro como en un pequeño closet, donde en el fondo de ese closet hay una luz amplia y un punto rojo al final en todo el centro, en un círculo. Te dan un interruptor en tu mano y colocan un parche en cada uno de tus ojos. Debes estar en esta actividad por unos 25 minutos en cada ojo. Por estos 25 minutos, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Debía, con aún ese parche en los ojos, ese interruptor en la mano y en esa silla un poco incómoda, no dejar de mirar el punto del centro. Y mientras ese punto rojo del centro estaba encendido, aparecían unos puntitos alrededor. Y yo debía cliquear ese interruptor mientras veía esos puntos a mi alrededor, pero sin dejar de mirar el punto del centro. Al mismo instante que yo dejaba de mirar el punto del centro, la máquina sonaba como pep, pep, con un interruptor muy fuerte. Y cada vez que sonaba indicaba que me había desenfocado, que había dejado de mirar el punto del centro y me había dejado distraer por los puntos a mi alrededor. Y yo recuerdo que yo lloraba muy fuerte, eso me incomodaba y cada uno de esos sonidos me desanimaba. Y ahí estaba mi madre animándome, vamos hijo, ten paciencia, vamos, si no nunca vamos a salir de aquí, mantente enfocado, mantente enfocado, mantente enfocado. Y yo considero que lo que sucede en nuestra vida cristiana es muy parecido a ese campo visual. Ese punto del centro es Jesús. De su persona y de su obra a favor nuestra nunca debemos quitar nuestra mirada. A pesar de que a nuestro alrededor van a haber diversos eventos que van a llevarnos a la tentación de desenfocarnos. Pero a pesar de eso no debemos hacerlo, porque así como en ese examen, cada vez que yo quitaba la mirada tenía que comenzar de cero, de la misma manera en la vida cristiana, de nuevo levantarnos y levantarnos y levantarnos. Tenemos que ser sinceros y reconocer que muchas de las cosas que atravesamos en esta vida, a nivel nacional, como nación, como país, a nivel familiar y a nivel individual, cada una de esas pruebas nos ha desenfocado más de una vez. Debemos de ser sinceros. No podemos tratar de justificar el pecado porque el que encubre su pecado no prosperará. Debemos ser honestos con Dios. Él está allí para socorrernos y darnos de su gracia en el pecado y darnos de su gracia cuando necesitamos ser fortalecidos. Hermanos míos, no nos desenfoquemos. Yo he visto como en estos días tan difíciles que nos ha tocado vivir, donde hemos experimentado una prueba, yo he visto como muchos se han desenfocado. Aquellos que parecían estar hablando de la palabra de Dios y compartiéndola con otros, ahora parece que todos tenemos complejo de médicos. Yo no digo que estos consejos sean malos y quiero aclararlo. No me malinterpretes, por favor. Sé benigno conmigo. Pero yo quiero decirte, hermano mío, que debe haber un mayor énfasis en la meditación de Dios y recordarle al mundo que Dios existe, que es real, que puede salvar a los pecadores y que provee la fortaleza que necesitamos en medio del dolor. Es eso lo que tú, mi hermana cristiana, y tú, mi hermano cristiano, deberías hacer, porque tú tienes un Dios que hace la diferencia, el único Dios creador y sustentador que envió a su Hijo para perdonar tus culpas. No te desenfoques, mi hermana. No te desenfoques, mi hermano. Muchas de estas cosas son traídas a nuestras vidas para desenfocarlos. No te desenfoques, por favor. No quites tu mirada de Jesús, de su obra y de su persona y de lo que Él demanda de ti. No te desenfoques. Y el salmista agrega algo más en nuestro texto. Dice en el verso 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Aquí hay una imagen más de los tiempos difíciles que estaban enfrentando.
Aquí hay un paisaje circundante que se ha derrumbado. Y la razón por la que estas aguas braman y hacen espuma, como lo declara el versículo 3, es porque las montañas se han derrumbado en el mar, es porque las montañas se han desplomado en el mar. Pero el salmista dice, a pesar de eso, no temeremos. Y me encanta porque coloca el escenario más fuerte que nos puede acontecer y ni siquiera el escenario más rudo, más fuerte, justificará nuestro temor. El salmista decía, en el día que temo, en ti confío. En el Salmo 27 dice, hubiera yo desmayado si no creería que vería la bondad del Señor. Es increíble, en el Salmo 90 el salmista dice, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Necesitamos más hombres y mujeres como estos, pecadores salvados por gracia, pero que servían a un Dios todopoderoso, bondadoso, amoroso y que cuida con gran fidelidad a su pueblo. Y el salmista cierra con esto. Y aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Y esta idea que él transmite aquí, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, esto transmite la idea de que todo parece estar fuera de control. ¿No te has sentido así en un momento como que las cosas que suceden en tu vida como si se estuvieran saliendo de control? Y es eso lo que el salmista está diciendo. Aunque las cosas parezcan estar fuera de control, no temeremos porque Elohim, el Todopoderoso, es nuestro refugio y nuestra fuerza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solo que Dios pretende socorrernos y ser nuestra fortaleza, no como nosotros creemos. A veces la gracia de Dios puede venir en la gracia de la liberación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, imagínate que tú estás en una circunstancia difícil, un conflicto económico, pensemos en eso. Y tú le ruegas al Señor que te dé de su gracia. Y quizás su gracia viene como una gracia liberadora. La gracia es ese poder transformador y sustentador de Dios. Y esa gracia viene en sentido liberadora, en el sentido de que, bueno, cesa tu problema económico, viene por su gracia una pequeña bonanza y cesó el problema. Pero no todo el tiempo la gracia viene como una gracia liberadora. En otras ocasiones, la gracia que pedimos a Dios en medio de la prueba viene como una gracia transformadora y sustentadora. ¿A qué me refiero? Piensa en el mismo problema económico. No ha terminado, sino que empeora aún más. Y pides a Dios de su gracia y la concede, porque Él siempre concede de su gracia. Pero el problema no cesa, el problema no termina. Pero hay algo que tú ves en medio del problema y que el Espíritu te permite contemplar en medio del problema. Y es que este problema te permitió ver algo, la realidad del pecado, el amor de Dios. Y esto transforma tu vida y te sustenta de tal manera que tú te preguntas, yo no sé cómo yo tuve paz y cómo me mantuve en pie a pesar de todo eso. Bueno, fue su gracia. Solo que en esa ocasión no vino como la gracia liberadora, sino como la gracia sustentadora y transformadora. Pero su gracia vendrá a tu vida y a la mía está disponible para nosotros. Aunque todo parezca estar fuera de control, tú puedes mirar al trono de Dios y verlo allí controlando cada episodio de la vida. El salmista dice, a pesar de todo eso, no temeremos. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Si el Señor es tu refugio y fortaleza, no serás conmovido. Es eso lo que dice el salmista aquí. Y eso es sumamente alentador para cada uno de nosotros. La semana pasada mi padre, yendo camino a encontrarse con mi familia en Colombia, en medio de la situación que estamos atravesando diversas naciones, esto produjo una serie de complicaciones muy fuertes para él y para otro hermano que lo acompañaba. Y él, una de las cosas que me decía que traía a su mente era, hijo, el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y él también citaba el verso 10, estad quietos y conocéis que yo soy Dios. Y me alegraba verlo tan tranquilo y tan confiado a pesar de todo eso. ¿Y a qué le atribuyo yo esto? A la gracia sustentadora y transformadora de Dios que vino a él en medio del temor y en medio de una prueba donde tenía muchas razones para temer.
Mis amados hermanos, pero como dije antes, a pesar de las fuertes pruebas, a pesar de las tribulaciones tan fuertes, nosotros tenemos muchas razones para confiar en el Señor. Nosotros no tenemos por qué temer. Nosotros tenemos un Dios que es digno de nuestra confianza. Y recuerda, la manera en cómo respondes a la prueba puede influenciar a otros, a quienes están a tu alrededor, al pánico, incluso quienes ven tus estados de WhatsApp, tus publicaciones en las redes sociales, con quienes conversan en la semana. Tú no te imaginas cuánto estás influenciando a los que están a tu alrededor, o para bien o para mal. No olvides, nuestro Dios es digno de confianza. Bien decía Paul Tripp, simplemente no hay pánico en el cielo. Dios nunca está ansioso. No hay confusión en la Trinidad. Dios nunca esconde sus manos y desea haber hecho una mejor elección. Dios nunca se preocupa por lo que sucederá a continuación o se estresa sobre cómo saldrán las cosas. Dios nunca es sorprendido. Dios nunca hace promesas que no puede cumplir, nunca se olvida de lo que dijo, de lo que quiere hacer a continuación, nunca se contradice o falla en ser exactamente quien dice ser. Él es todopoderoso, absolutamente perfecto, fiel a cada palabra, soberano sobre todas las cosas. Él es la definición del amor. Y escucha esto. Él es justo, tierno y paciente al mismo tiempo. No se asusta o se distrae por nuestro pánico y por nuestras preguntas. Su movimiento de gracia siempre continúa. Ese es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios es digno de nuestra confianza. Nuestro Dios quiere que entreguemos nuestras cargas a Él. Nuestro Dios quiere que confiemos en Él. Él se deleita en que sus hijos confíen en Él. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es grande. Amados hermanos, no tenemos por qué preocuparnos. Él ha quitado nuestro castigo. Él nos ha librado de la ira de Dios que vendría por nuestros pecados. Él ha quitado nuestro castigo para que aún en la peor circunstancia, aún hasta la muerte, el lugar donde voy es mejor que cualquier sitio en que yo residiría aquí. Hermanos, conocer íntimamente el perfecto amor de Jesús me llena de valor para caminar con Él. Bien dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4, verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Si hay algo que nos librará del temor a todo lo que vemos en el mundo, es conocer cada día más íntimamente el perfecto amor de Jesús. ¿Cuál será entonces nuestra forma de caminar? ¿Cómo seguiremos respondiendo a cada mala noticia que llega cada semana o a los problemas que todavía permanecen? ¿En fe, creyendo las promesas del Señor? ¿O con temor, dudando lo que Él puede hacer? La decisión es nuestra. La decisión es nuestra, pero recuerda, Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Amado hermano en Cristo, tienes muchas razones para confiar. No trates de justificar tu pánico y miedo. Él ha quitado nuestro castigo, nuestro mayor problema. Cristo lo cargó en la cruz. Así que tú y yo necesitamos conocer más íntimamente el perfecto amor de Jesús para que podamos ser de gran influencia, de paz y de esperanza para aquellos que no conocen al Señor. Y para aquellos que me escuchan, que no tienen a Cristo, que no viven para Él. Yo quiero decirles que solo los cristianos pueden tener esta seguridad que se habla en el Salmo 46. Si tú no has venido a Cristo arrepentida y arrepentido por tus pecados y creyendo en Jesús como el único que puede salvarte de la ira de Dios, estos versículos no son para ti. Tú puedes estar experimentando quizás una paz, una seguridad ficticia, momentánea, temporal, que pareciera paz verdadera. Pero realmente aquellos que están en Cristo pueden experimentar esta verdadera seguridad. Ven a Él hoy. No te resistas más. No te resistas más. Ven a Él y pídele al Señor que te salve de tus pecados. Pídele al Señor que te acerque a su Hijo para conocerle y abrazarlo como tu Señor y Salvador.
y solamente de esa manera Él será tu seguridad por siempre y para siempre. Amados hermanos, no importa lo que enfrentemos y tengamos que enfrentar, no tengan miedo.